Buenas que a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de XRP. Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a enfocarnos en las últimas declaraciones por parte del CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, que se ríe de la SEC. La verdad que ha hecho unas declaraciones muy importantes que ahora después vamos a comentar. Pero como siempre, antes de empezar con esas últimas noticias, vamos a tratar de ver en qué situación se encuentra actualmente el precio del token de XRP tras haber tocado el precio máximo durante el día de hoy en los 54 centavos. Parece ser que el precio del token de XRP está volviendo al ataque porque vemos que actualmente los precios siguen en aumento, seguimos en recuperación. Y la verdad es que tenemos un mercado ahora mismo un poco ajetreado porque vemos que hay bastantes criptomonedas que están de color verde, pero tenemos otras que son bastantes que también están de color rojo, como por ejemplo Bitcoin y Ethereum, que se encuentran actualmente en caída, pero mientras tanto tenemos al token de XRP que sigue en color verde. Estamos recuperándonos en torno al 1,5%, aunque en esta última vela vemos que hay una ligera corrección o ligera liquidación en el precio del token. También cabría recordar que probablemente por esta zona de los 54 centavos vayamos a tener alguna que otra complicación para seguir avanzando en el precio, porque si nos fijamos en otras fechas nos ha costado aumentar el precio por encima de dicho valor, así que no hay que descartar que nos vaya a costar subir por encima de dicho valor. Aunque ahora mismo estamos bastante lejos del soporte que lo tendríamos colocado en la marca de los 42 centavos, nos encontramos 10 centavos por encima de dicho suelo, de dicho soporte, y estamos a unos 6 centavos de tocar y de romper esa resistencia. Lo único que tenemos que tener ahora mismo son buenas noticias para el mercado. Y no solamente para el token de XRP, sino para el mercado global, o sea, una noticia buena global y que tengamos mayor entrada de volumen gracias a esa buena noticia y podríamos estar hablando de que el precio se puede colocar en los 60 centavos rompiendo esa resistencia a los 58, porque ahora mismo vemos que el volumen no está nada mal, chicos. Fijaros que a pesar de todas las malas noticias que hemos tenido esta semana, hemos tenido bastante más entrada de volumen que salida, ¿vale? Aunque hemos tenido esa corrección justamente cuando se dio a conocer esa demanda de la SEC contra Binance, pero aún así daros cuenta conmigo que hemos tenido bastante más entradas, como digo, que salida. Por eso hemos recuperado bastante bien el precio y nos hemos mantenido más o menos en la misma línea que antes. Bueno, en- en los días anteriores, antes de que se diera a conocer esa demanda por parte de la SEC a Binance, y muy pocas criptomonedas se han recuperado después de esa noticia. De hecho, Cardano, por ejemplo, pues sigue cayendo un montón, un 5% hoy. Tenemos Solana también. Bitcoin también sigue en color rojo. O sea, tenemos prácticamente todo el mercado en caída, pero mientras tanto el token de XRP no pierde la fuerza y sigue golpeando fuerte hacia arriba. Así que nada, chicos, antes de arrancar, como siempre os voy a recomendar Bitbabo, donde podéis comprar el token de XRP y hasta un total de 194 criptomonedas. Bitbabo es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro. Y además este mes están de promoción, os regalan 10 euros a los nuevos usuarios. Si quieres conseguir esos 10 euros de forma totalmente sencilla, que sería solamente registrarte y verificar tus datos, abajo en la descripción de este vídeo te estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros. Ahora bien, vamos a fijarnos en la siguiente noticia, la verdad que es bastante curiosa e importante. Fijaros, dice el CEO de XRP se ríe en la cara de Gensler de la SEC. Y aquí abajo pues tenemos lo siguiente, Brad Garlinghouse, CEO de Ripple XRP de serie de la SEC, es probable que XRP esté a días de ganar su demanda contra la SEC. Les recuerda a la criptocomunidad que la SEC solo está desesperando. Le está desesperando a sí mismo porque realmente hemos visto bastantes denuncias que está mandando actualmente en contra a todos. O sea, va en contra de todo el mercado de las criptomonedas. Y es muy curioso, lo digo también muy importante, porque vemos que da igual de la criptomoneda que sea, da igual el exchange que sea, lo que quieren ahora mismo es mandar demandas a diestro y siniestro, y creo que ahora mismo están desesperados porque quieren coger un cachito de pastel y no saben cómo hacerlo, y quieren tener el poder del mercado de las criptomonedas, y creo que lo van a tener muy complicado para conseguirlo. De hecho, yo diría que prácticamente imposible que tengan el control sobre el mercado. Pueden tener estas jugadas de desesperación para intentar, como digo, tener algo de control, pero realmente es complicado. ¿Y cómo lo hacen? Pues metiendo miedo en este caso con estas noticias para que la gente venda y al fin y al cabo seguramente ellos mismos son los que se mantienen o los que se meten dentro del mercado después de decir, por ejemplo, ayer vimos una noticia en la cual decía el exfuncionario de la SEC que vendiéramos todas nuestras criptomonedas. De hecho, yo ayer hice un vídeo y dije que en este caso yo por lo menos no voy a vender mis criptomonedas
porque pienso que es una manipulación. No tenéis que decir a nadie lo que tiene que hacer, ni comprar ni vender. Y aquí tenemos lo siguiente, dice, la SEC es la única entidad reguladora dentro de los Estados Unidos que todavía está peleando con la industria de la criptografía. Más recientemente, Gensler usó la SEC para perseguir a Binance y Coinbase en detalle. La SEC está nombrando 19 tokens como valores. Este número va variando mucho, la verdad, porque el día que se dio a conocer la demanda contra Binance eran 11, después hemos visto otra noticia que eran como 62, ahora pues resulta que son 19 tokens, o sea, no sabemos realmente cuántos tokens están persiguiendo ahora mismo. Lo que sí sabemos es que se han nombrado a 3 criptomonedas principales que son Cardano, Solana y Matic, que además han sido deslistados de Robinhood. Bueno, a partir del día 27 es cuando se van a quitar del comercio, hasta entonces seguirán disponibles. Y aquí tenemos lo siguiente. Dice, esta decisión se basó en la prueba de Howey, que muchos dicen que es una prueba obsoleta para medir el lugar de los activos digitales en la actualidad. O sea, esa prueba no sirve de nada, no tiene fundamentos, por lo tanto no es aplicable, no es algo que nos pueda asegurar la victoria de la SEC. Dice, mientras Binance espera un veredicto y mientras Coinbase se prepara para enfrentarse a la corte, Ripple se ríe de la SEC. De hecho, yo creo que Ripple se está riendo de la SEC porque saben que realmente la SEC va a perder, porque ahora mismo tenemos bastante más pruebas a favor de que Ripple tiene pues todas las papeletas de que va a ganar, y la SEC lo que está haciendo ahora mismo es intentar a la desesperada pues demandar otros intercambios, otras criptomonedas para intentar a ver qué es lo que puede sacar de esas demandas. Pero creo que ahora mismo tenemos una cosa muy importante, y es si tenemos la victoria por parte de Ripple en esta disputa contra la SEC, Binance y Coinbase pueden beneficiarse de esa victoria sabiendo cómo tienen que gestionar todo para sacar hacia adelante la demanda. Y aquí tenemos lo siguiente, dice, más importante aún, Garlinghouse, que es el CEO de XRP, dice que la SEC lo está haciendo solo para desviar la atención del fiasco de FTX. También es posible que ahora mismo estén haciendo todo esto para hacernos olvidar lo que pasó con FTX. También dice que no es más que vergonzoso ver a la SEC, un burócrata no elegido, tratar de apoderarse del poder que claramente desea tener. Totalmente de acuerdo. O sea, están intentando ahora mismo tratar de apoderarse del mercado de las criptomonedas, ¿vale? Que realmente pues no lo van a poder hacer porque lo están intentando, pero no lo van a conseguir. Y aquí tenemos lo siguiente, dice el director ejecutivo de Ripple, que es Brad Garlinghouse, que tiene una gran experiencia de enfrentarse a la SEC cuando se trata de juicios precipitados contra las criptomonedas, inspiró a la comunidad. Dice que la SEC no engaña a nadie e indirectamente le recuerda a la criptocomunidad que el poder reside en la verdad. Pues obviamente, si tenemos la verdad, pues al fin y al cabo lo vamos a conseguir igualmente. Da igual lo que nos cueste, porque la SEC tendrá que demostrar lo que está diciendo y por lo visto pues no tiene ninguna prueba que pueda demostrar que son valores estas criptomonedas, sobre todo el token de XRP. Y bueno, lo que está pasando con Binance y Coinbase pues probablemente sea porque quieren desviar la atención, como dicen en esta noticia, bueno, el colapso de FTX, o más que el colapso, bueno, lo que pasó con FTX básicamente. Creo que también están intentando hacer todo esto para hacer olvidarnos o desviar la atención de ese caso de FTX. Así que nada, chicos, espero que hasta el vídeo os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.